favor. Padre, bendecimos tu palabra, que de hecho ya es bendita, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros, que somos tus hijos, Señor, podamos tener, Dios, edificación, ser llenos de tu palabra y sobre todo, Señor, que tú nos bendigas en el camino al propósito que tú tienes, Señor, para con nosotros. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo cristiano sincero e interesado en su crecimiento y madurez espiritual, eso es algo en el que todos deberíamos estar interesados, y de hecho lo estamos. Nadie quiere quedarse estancado, ni nadie quiere quedarse chaparrito en nada. Todos estamos buscando siempre crecimiento, y en el caso particular, en el Evangelio, la madurez espiritual. Entonces, si somos sinceros, pues vamos a interesarnos en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Para esto, debemos de ser capaces, cada uno de nosotros, de identificar todas aquellas áreas en nuestra vida particular que necesitan cambios a la luz de la palabra del Señor. Y ser capaces de proponernos a nosotros mismos el trabajar o esforzarnos por esos cambios. De manera que a lo mejor hoy que inicia este nuevo año, cada uno de nosotros nos pongamos retos o metas en relación al cambio específico en áreas específicas de nuestra vida particular. Recuerden que la meta en la vida cristiana, porque hay una meta a llegar, hay una meta a alcanzar. De repente se nos olvida que hay una meta en la vida cristiana, y únicamente caminamos y caminamos y caminamos, pero como no sabemos la meta, pues al final no sabemos qué tanto hemos crecido. Solamente podemos saber cuánto hemos crecido cuando sabemos exactamente hacia dónde queremos llegar. Entonces es importante que revisemos nuestras áreas. Hay unas áreas que son fuertes, hay otras áreas que somos débiles. A lo mejor nos toque trabajar en aquellas áreas débiles y no sentirnos débiles, porque tenemos áreas débiles. Todos tenemos áreas débiles. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades y necesitamos trabajar en ello. La palabra del Señor, cuando habla de la meta del creyente, y lo hemos dicho claramente muchas veces, es que todos los cristianos debemos de crecer a la estatura del varón perfecto, hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y digo, cuando llevamos firme esa meta, todas las circunstancias, todas las situaciones nos van a ayudar, porque siempre estamos viéndonos a nosotros mismos antes de comenzar a ver a las demás personas. Pablo decía a los Efesios, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esa es la meta que hay en nuestra mente. Ahora, el proceso de cambiar en áreas determinadas de la vida, el proceso de cambio, buscando plantar en nuestro carácter el modelo bíblico,
el carácter del Señor Jesucristo, no debe de asumirse que es por ende. Porque muchas veces lo asumimos por ende. ¿Por ende a qué? Asumimos que vamos en crecimiento espiritual porque venimos a la iglesia o porque escuchamos predicaciones. O, por ende, al hecho que en mi casa todos son cristianos y asisten a la iglesia. Yo no sé por qué, pero se nos ha metido, aunque esas prácticas son buenas, que si los demás son cristianos, como que yo también estoy creciendo. Y si vengo a la iglesia y canto, yo estoy creciendo. Pero no, o sea, tiene que haber algo mayor. Dice que los cambios, óigase bien, los cambios en la vida de una persona van a ocurrir por decisión. Por decisión. Y en el cristiano van a ocurrir por ese fuerte anhelo de desear ser como Cristo. Esa debe de ser la motivación interna que tiene que haber en nosotros. Ahora, esto lo conocemos de la palabra del Señor. Pablo decía, mire cómo decía Pablo, sed imitadores de mí, decía Pablo, imítenme a mí, véanme a mí, así como yo de Cristo. Me llama mucho la atención porque cuando ya alguien se atreve a decir, ¿saben qué? Hacelo como yo lo hago. Es porque ya se sentía seguro de su crecimiento y su madurez en áreas específicas. Ahora podríamos como preguntar en esta mañana, ¿y yo le podría decir a alguien, imítame a mí, vos? Bueno, ¿y por qué nos reímos? No sé por qué nos reímos, pero deberíamos en áreas específicas sentirnos seguros, fíjese bien, de nuestro crecimiento espiritual. El mayor desafío de los cristianos al anhelar cambiar el carácter, al carácter del Señor Jesucristo, esto es importante, no es ganar méritos para salvación. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Si yo cambio, puede decir alguno, entonces me voy a salvar. La salvación, fíjese, es un regalo de Dios. Es gratuito. Y nadie tiene que hacer nada para ganarla o merecerla. Sino la salvación solo la aceptamos por fe en el Señor. Esto yo lo debo tener claro, porque muchos podemos andar buscando cambiar, porque entonces me voy a salvar. Mire qué cosa qué regalo más grande el que el Señor nos ha dado. Y que respecto a la salvación, Él no nos está tomando medida en nada. Como para decir, voy a ver si este da la medida para salvación. Ay, este no ha cambiado. Voy a ver si este da la medida para salvación. Uy, no, peor. O sea, no. La salvación es un regalo de Dios, del cual todos nos debemos sentir satisfechos. ¿Sabe? Porque cuando nos vinieron a hacer el test ¿qué se hizo el test? Muchos decían ante la pregunta, ¿cree usted que es salvo? A saber, hermano. Fíjese, esa fue la respuesta. Si tuve que ponerme un pañal acá. Qué vergüenza más grande que los hermanos de la frater no sepan que la salvación es por gracia y no por obras, Dios, para que nadie se gloríe. Entonces usted está acá en esta mañana tratando de ganar mérito delante de Dios, está menospreciando la sangre del Señor Jesucristo que le regaló la salvación. Amén. ¿Sí? Estamos claros. Entonces la salvación no es por obras, es por gracia y es un don
gratuito de parte del Señor. Tampoco vamos a buscar los cambios para que Dios me vea como su hijo. Ya estoy pareciéndome a un hijo de Dios. Entonces ahora sí, a lo mejor el Señor me lleva. Que lo lleve es probable, ¿verdad? Pero que sea un hijo de Dios solo o más bien que esté buscando mérito para creer que es hijo de Dios, tampoco. No es por méritos. No es por méritos. Quiero decirle que en Cristo Jesús ya fuimos aceptados delante de Dios. Aceptados delante de Dios. Y lo que somos y tenemos en Cristo no requiere de ningún sacrificio personal, solo el aceptarlo o recibirlo. Amén. Esto es una verdad que debería estar, pero muy clara en cada uno de nosotros. Hemos sido aceptados. Mire, a lo mejor, y de hecho así es, ¿por qué ese famoso problema del rechazo entre nosotros? Que nos rechazamos, no nos damos amor y nosotros sí nos medimos. Nosotros nos medimos. Este puede ser mi amigo porque da la medida. Este no puede ser mi amigo porque no da la medida. No es verdad. A unos los queremos, a otros los queremos, pero más bien no los quisiéramos ni ver, es la cosa, ¿verdad? Entonces, en nosotros juega eso, en el Señor no. Él nos hizo aceptos en el amado Cristo Jesús. Y todos, fíjese, feos, gordos, o sea, pelones, o sea, a todos el Señor nos ha recibido igual en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es algo bonito. Hágame el favor, así. No vaya a ser que si usted tiene un gran estómago, ¿verdad? Así todo grande, sóbese, le diga, ay, qué rico, así me quiere el Señor. Solo es una broma. Efesios 1:4, Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, qué cosa más grande. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y déjeme decirle que eso fue logrado. Se alcanzó. Qué buena noticia. La alcanzamos a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Él nos presentó aceptos y amados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso somos en Cristo Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué entonces buscar el cambio? ¿Por qué entonces buscar la madurez si delante del Señor ya di la medida? Podría ser una pregunta. Ya no tengo que esforzarme. De todas maneras, Él ya me quiere. Y me quiere así como soy, con todas mis imperfecciones. Podría ser una salida bien fácil al cristiano, ¿no es verdad? Pero no podemos quedarnos ahí. ¿Sabe? El mayor desafío del cambio en el creyente es honrar con nuestros hechos o acciones la posición que tenemos en el Señor. No solamente afirmando que somos hijos de Dios, sino el ser capaces de modelar para el mundo nuestra conducta. La vida del Hijo de Dios que está pensando, sintiendo y haciendo las cosas como Cristo las hace.
En otras palabras, mire, el desafío al cambio surge porque es importante en el cristiano el aprender a hacer, oiga, hacer lo que dice ser. Hacer lo que dice ser. Pablo decía, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, esa es la razón del cambio. ¿Por qué? Porque la palabra va a decir de mí, ¿sabes qué? Tú eres un sacerdote. Tú eres un príncipe. Tú eres un hijo de Dios. Y nos da una serie de calificativos y nombres, hermanos, no chiquitos, bien grandes. Y nosotros tenemos que honrar ese nombre comportándonos como lo que somos. Por eso necesitamos el cambio y por eso necesitamos trabajar día con día. Porque eso es así, día con día en nosotros mismos. Ahora, el proceso de cambio en las personas, para mí, conlleva dos aspectos que son sumamente importantes. Primero, el cambio tiene que operarse primero en la mente. Yo voy a trabajar en mi mente, cambiando nuestros patrones de pensamiento. Hay patrones de pensamiento, formas de pensar que están pero tan arraigados que ni siquiera nos damos cuenta que no son bíblicos, que no tienen nada que ver con bíblicos y que los venimos arrastrando. Por eso siempre hemos dicho que, y ya vamos a ver que en relación al cambio es importante que cada uno de nosotros nos volvamos críticos, pero de nosotros mismos, antes que de los demás. Porque quienes necesitamos cambiar no son los demás, ellos, eso es problema de ellos. Quien necesito cambiar soy yo primero. Amén. Entonces vamos a tener que trabajar con nuestro pensamiento. Por eso en ese punto de la flexibilidad a los pensamientos, ahí es donde se requiere esa continua práctica de lectura de la palabra del Señor. Porque mire, uno lee, pero muchas veces no entiende, que comúnmente se da. El hecho de leer no me dice que entienda. Muchas veces leemos, pero no entendemos. Y para poder entrar al espíritu de la palabra, penetrar al espíritu de la palabra, yo tengo que trabajar un poquito más de simplemente leer o escuchar. Parece que necesito como cuando estamos comiendo. Hay algunos que comemos y ¿verdad? Trituramos los alimentos. No los tragamos, ¿verdad? ¿A que nadie se traga los alimentos? La carne no la... O sea, no, usted la mastica, ¿verdad? Y hay veces así es necesario que hagamos con la palabra del Señor. Dice, bienaventurado, ¿verdad? Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malo. Y pensar en esa palabra y repensarla y volverla a pensar y volverla a pensar y volverla a pensar y volverla a pensar. O sea que leyéndola, perdón la expresión, pero solo leyéndola sigo en la calle. ¿Por qué? Porque yo no estoy hecho para la palabra. Yo tengo que aprender a que la palabra me penetre hasta los tuétanos y hasta las coyunturas. Y eso no se concibe simplemente, ¿verdad? Me invocará y yo lo responderé con él. No. Meditar, dice la palabra. Meditar. Día y noche. Día y noche. Día y noche. De acá que yo puedo perder tiempo, perdón la expresión, en una iglesia toda la vida. Oyendo. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cambiando? En nada.
Yo sigo igual como comencé toda mi vida. Entonces dice la palabra respecto al punto del cambio. Dice, no os conforméis. Miren, muchas otras cosas nos conformamos nosotros. Pero cuando se trata de la palabra, de internalizar la palabra, ahí nos conformamos con lo que somos. Y no debemos de ser conformes. Si en algo no debemos ser conformes es en relación a meternos con la palabra del Señor. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Mire, hay una competencia de pensamientos. La palabra nosotros la leemos a lo mejor el día domingo que venimos. Pero la televisión y los medios de comunicación nos bombardean toda la semana. ¿De qué creen estamos llenos? ¿De la palabra? No. De los medios de comunicación. Ellos están influyendo.
sus pies, estírese y toda la cuestión. Hágame el favor. Eso le va a despabilar. Dígale a aquel que está dormido, parado, despertar ya, hombre. Entonces, puede tomar asiento. Consciente del cambio. Consciente del cambio. Es importante, óigase bien, decirle al Señor en oración su necesidad de cambio. Señor, yo necesito cambiar. Y necesito cambiar exactamente en esto. Y pedirle su ayuda. Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Hasta ahí yo no me considero capaz de llegar. Yo no me considero, si tú no me ayudas, yo no voy a cambiar en esto. Y yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, Señor. No te imaginas el deseo. Pero no me siento capaz. Y esa voluntad rendida al Señor de esa forma, de esa manera, hace cosas extraordinarias. Extraordinarias. ¿Por qué necesito presentarle mi necesidad de cambio al Señor de manera sincera, siendo muy específico? ¿Por qué? Porque debemos traer a memoria lo que dice San Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Por eso yo necesito ir donde el Señor y decirle, mira, Señor, esta área de mi vida es dura. Esta área de mi vida me puede Dios hacer destruir mi casa, mi hogar, el negocio. Yo tengo que cambiar. Ubicar el carácter hacia donde va a establecerse. Para luego venir en oración y decir, yo no voy a poder solo. Yo quiero que me ayudes. Yo quiero que me ayudes. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire, una misionera cuenta lo siguiente. Como para que veamos que en el diario vivir, cuando estamos hablando de la familia, cuando estamos hablando del colegio, de la universidad, van a haber muchas situaciones, si somos observadores, donde están requiriendo cambios de nosotros. Y oiga esto, una misionera, esto es verdadero, cuenta lo siguiente, dice ella, eran 2 huevos fritos que nadaban en un tazón de aceite de algodón, que me eran servidos por sexta vez de manera seguida en aquellas mañanas. Pero para mí ya era el colmo. Esos huevos me tenían harta, en otras palabras. Dijo ella, no puedo comer un bocado más de esta comida aceitosa. Me quejé con mi esposo con la mirada furiosa y fija en aquel tazón. Habíamos estado viviendo con una familia local por casi 5 meses. Y las diferencias culturales, la comida aceitosa, los baños mugrientos y la falta de privacidad estaban comenzando a agotarme. Me sentí avergonzada por mi debilidad. Y ella comenzó a cuestionarse. Dice, ¿acaso, dijo ella, no soy yo una persona que se arregla con poco? ¿No era yo quien había sido capaz de perseverar en circunstancias difíciles? ¿No era yo aquella mujer hecha para este tipo de trabajo? Después de todo, un buen cristiano no lloraría por unos huevos aceitosos. Lo que más me preocupaba, dice ella, era que estaba fallando en un área que siempre había considerado como una fortaleza personal.
Al orar esa mañana, mire, al orar esa mañana, el Señor comenzó a revelarme mi propio orgullo. Confiaba en su poder para ayudarme en mi debilidad, pero con frecuencia confiaba en mí misma en áreas que consideraba como mi fortaleza. Dios usó esa comida aceitosa para enseñarme que servirle victoriosamente no depende de mi voluntad, ni siquiera de los talentos que Él me dio. En lugar de eso, el Señor me llamaba a descansar completamente en su poder en todas las circunstancias. A pesar, dice ella, de no haber desarrollado todavía el gusto por los huevos aceitosos, estoy aprendiendo a descansar más en el grandioso poder de Dios que en mi fortaleza personal. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Estando hartos de algo. Yo, hoy, le digo a esa mujer que está haciendo los huevos aceitosos que ya me tiene harta. A lo mejor así alguien hubiera dicho lo mismo, ¿verdad? Porque a nosotros liberamos lo que tenemos rapidito. A lo mejor alguien hubiera dicho, yo como no tengo pelos en la lengua, le voy a decir a esa mujer que se ahorre sus huevos. Nunca lo vemos. Y a lo mejor hubiéramos hecho un gran escándalo de los huevos, cuando no se trata de los huevos, se trata de mi corazón, que tiene que cambiar. A las personas, a las circunstancias. No se trata de lo que los demás hagan, se trata de lo que yo hago y cómo lo hago. Porque a quien se le demanda el carácter de Cristo, a quien se le va a demandar el carácter de Cristo, va a ser a usted. Usted no tiene que responder por nadie más. ¿Me doy a entender, perdón? Sí, me doy a entender. En cuántas circunstancias, a lo mejor hoy en esta mañana viniste diciendo, ya estoy harto. Esa circunstancia donde tú te sientes harto, no te está llamando hacia personas, te está llamando al cambio de tu propia vida. A esa tolerancia, a ese comprender a los demás, que es tan difícil. Yo quiero ser comprendido. Compréndanme. Pero yo no quiero comprender a los demás. Señor, yo estoy en un gran lío con ustedes. Siento que me van de repente zapatos cayendo aquí, lluvia de zapatos. Ahora es un poco largo, solo quiero terminar con esto. Voy a adelantarme. La práctica de la palabra de Dios es todos los días. Todos los días tengo un reto. Todos los días, desde que abro mis ojos, hasta que cierro mis ojos en la noche, yo tengo un desafío para mí, practicar la palabra del Señor. No se trata de vacaciones, ¿verdad? Qué ricas las vacaciones. ¡Ah! ¡Qué ricas! Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Estaba tratando de leyendo y me pegó fuerte esta palabra. Estaba leyendo Santiago
y meditando, reflexionando, sobre todo en el punto donde Santiago habla de la lengua. Y fíjese que lo que dice Santiago: con ella, dice, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendición y maldición. Y luego dice: hermanos míos, esto no debe de ser así. Así también dice: ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces yo puse a reflexionar: Señor, ¿qué estás diciéndome? Que tengo que aprender a sacar de mí solo un tipo de agua. De mí. Yo le dije: Señor, qué difícil está esto, porque mi boca saca agua salada y agua dulce. Yo no sé usted, pero yo le pregunté: ¿qué hago? Dice: determinación y disciplina para observar qué cosas están saliendo de tu boca todos los días. Ufale, se nos terminó el tiempo, hermano. Ya me avisaron por ahí. Yo quisiera que extendiéramos nuestros pensamientos, abriéndonos a la verdad que el carácter de Cristo se planta en el creyente, no solo oyendo la palabra del Señor, sino debemos sumarle a dicho pensamiento que si la palabra no es practicada, nunca será plantada. Y si nunca es plantada, viene a ser como una semilla que con un alto potencial nunca fue sembrada por su dueño. Y si nunca fue sembrada por su dueño, nunca podremos soñar con una cosecha de una semilla que nunca fue sembrada. Ese es el lío por el cual debemos huir, solo al hecho de huir del solo oír. Sembramos cuando practicamos. Cuando practica la palabra, la siembra, no cuando la conoce. Yo puedo conocer miles de cosas y quedarme con una gama de variedad de semillas en mi cerebro, pero guardadas. Hasta que no la practique, no la siembro. Y si no la siembro, no debo de engañarme a mí mismo, creyendo que una semilla va a dar fruto cuando todavía la tengo en la mano. La palabra se siembra practicándola, no solo entendiéndola. Porque hay muchos que dicen: ya lo sé, 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 ya lo sé. Y son muy inteligentes. Mi pregunta a ellos sería, y a mí mismo: ¿cuánto practico de esa palabra? Porque solo la palabra que practico es la que siembro. Porque si nunca la siembro, no debo esperar cosecha de lo que nunca sembré. Esa es mi preocupación. Que estemos engañados. Con mucha palabra en el cerebro, pero con poca práctica. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo diría en este momento: revivamos nuestra fe, convirtiendo en obras o acciones todo lo que creemos de la palabra del Señor. Póngase de pie. Así van a estar por ahí van a andar las prédicas, pero en el Señor.
Por ahí van a ver dándonos luz. ¿Y qué cosa tengo que hacer entonces? Ayúdeme. Pues le estamos ayudando. Queremos ayudar. Por eso toda la semana, todo el mes, 14 disciplinas con las que usted va a trabajar consigo mismo, buscando implementarlas. Solo déjeme leerle una Deuteronomio 6:1. Dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y luego le dice al pueblo de Israel: oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis. Y me llamó: para que te vaya bien y os multipliquéis. La palabra practicada hará que todo lo que hay en nuestras manos se multiplique. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que